Lo que hace que ciertos alimentos sean poco apetecibles o desagradables es la preparación. Y influye mucho la cultura a la cual se proceda, cómo preparar ciertos alimentos o cómo hacer ciertos platos. Y es que se puede observar como en la cultura latina se sobrecocinan los alimentos o se sobrecondimentan, provocando que estos pierdan sus nutrientes, al igual que su textura y sabor característicos. Esto en particular es lo que ha hecho que muchas personas se resistan a consumir ciertos alimentos, en especial los vegetales, porque al ser tan nobles en el proceso de cocción, ya que sus contenidos es mayor en agua y en fibras, lo que lo hace que pueda perderse con facilidad y también de que su cocción sea más rápida. Personas lo preparan en el cual lo someten mucho a calor o a la cocción. Y por este motivo, entonces, terminan consumiendo un alimento insípido, el cual también tiene una textura totalmente diferente a la cual es más particular cuando se preparan de forma apropiada. Es decir, llevando el alimento a cocinarlo a su punto. Al observar la alta cocina del mundo, como son la francesa, la italiana, la peruana, la mexicana, la japonesa, solo por citar algunos, podemos destacar que todas tienen similitudes que han hecho que sean tan atractivas y deseadas por todos los paladares. Del mismo modo, podemos encontrar otras cocinas a las cuales se le atribuye el factor de que las personas engordan con facilidad. Y este es el caso de la cocina americana o las preparaciones que han llevado o han transformado la cocina americana en el tipo de lo que son las comidas rápidas. Entonces, cuando observamos la cultura de estos países de Oriente versus a los países de Occidente, claro, haciendo algunas excepciones, podemos ver cómo en ciertas regiones mantienen una composición física más armoniosa que de este lado de Occidente. Y esto solamente hay que evaluar, además de los hábitos alimenticios, también es el estilo de vida que llevan esas personas. Porque, por ejemplo, en Europa y en Asia se camina bastante. Por cualquier motivo que sea, ya sea por las facilidades del transporte o porque se requiere caminar ciertos tramos, versus a Occidente, en el que mayormente las personas se trasladan con transporte. Y a su vez tienen una vida mucho más acelerada que del otro lado del mundo, que es Oriente. Y así podemos evaluar. Sin embargo, en este caso, quiero hacer hincapié sobre cómo comer sano, rico, fácil, rápido, y aprender a apreciar esos alimentos como los vegetales, que sean realmente de un provecho para todos y que se pueda disfrutar. Sobre todo, que se pueda ser sostenible a través del tiempo, solo con lograr preparaciones exquisitas y transformando estos alimentos de tal forma de que pueda ser un deleite cada vez que te sientes a comer.
en este episodio te presento los 5 trucos que yo empleo para elaborar mis comidas y las cuales hacen que todo aquel que prueba de mis manos se sientan tan satisfechos, complacidos y a gusto de comer esas preparaciones que yo hago, las cuales de verdad son sumamente fácil, rápido y lógicamente saludable. Te las voy a dar para que lo pongas en práctica y así puedas deleitarte preparando tus comidas, tus alimentos y del mismo modo puedas compartirlo con tu familia. Y bien, entrando en materia, el primero de todos que yo siempre abogo y es escoger alimentos frescos y en su punto. Cada vez que voy al mercado y hago mi compra, siempre procuro ser muy selectiva con los alimentos que voy a consumir. Hay alimentos o que están muy maduros o que ya tienen varios días de empacado, en el caso de las proteínas, por ejemplo, las carnes, los pescados, lo cual es muy importante siempre ver la fecha de empacado y también el estado de esos alimentos. Si estos alimentos carecen de sus características particulares, que como modo regla general es colores vivos, atractivos, brillantes, textura firme, jugosa. Estos son los que se deben de seleccionar y claro, asegurándose de que toda la superficie del alimento se encuentre en buen estado. A su vez, de que en algunos casos, como en las frutas y los vegetales, estén en un punto de maduración que sea el ideal para tú consumirlo. Si sabes que vas a durar varios días sin consumir ese alimento, pues procura de que todavía le falte un poco para que cuando lo vayas a consumir realmente estén en su punto. Y sobre todo, es importante preferir aquellos alimentos que sean de estación, que tú puedas aprovechar lo mejor de sus nutrientes, porque sucede que muchos alimentos se recolectan y se conservan en refrigeración para prolongarle su vida útil. Entonces, el nivel de apreciación que se pueda tener en cuanto a sabor de estos alimentos se va a ver afectado, muy contrario a cuando se consume en el momento del año en el que realmente se produce o se da ese alimento. Por múltiples motivos, la tierra, la fertilidad de la tierra, los nutrientes que le provee la tierra, la estación del año, el clima, influye muchísimo en el sabor y la textura que puede tener ese alimento. Entonces, es muy importante escogerlos muy adecuadamente, tomando en cuenta esto de que sean frescos, con buena textura, que sean preferiblemente de estación, que tengan un punto de maduración adecuado y que estén en buen estado de conservación. Porque también sucede que se empacan mal ciertos alimentos, pónganse con agua o ha pasado por un proceso en el cual no se ha limpiado bien y esto puede provocar de que el alimento se altere o se desarrolle microorganismos que puedan afectar el alimento. Entonces es muy importante ser selectivo a la hora de hacer el mercado y escoger esos alimentos frescos y en su punto para tú asegurarte entonces de que vas a elaborar platillos exquisitos y que realmente te proporcione el sabor de que el que tú esperas tener en tu plato o en esa preparación gracias a que ese alimento está en su punto. Solo así vas a asegurar de que el alimento te provea de su sabor y de su textura particular. Bien, el segundo truco, y esto quiero que siempre lo tome en cuenta, porque es como yo digo, es una de esas que hace la gran diferencia. Utiliza especias
vinagres y aceites variados. Señores, no se pueden imaginar cómo pueden tener los mismos alimentos, hacer lo mismo y solamente variarlo utilizando especias, algún vinagre distinto o aceite. O sea, eso transforma el sabor del alimento. Y es que utilizando estas opciones de especias que son hierbas secas o ciertos vegetales secos, como es en el caso del ajo deshidratado, la cebolla deshidratada, sirven para condimentar, añadir o cambiar, variar el sabor a esos alimentos o resaltar el sabor característico de ese alimento. Hay especias que casan fenomenal con ciertos alimentos y les voy a dar algunos ejemplos. En el caso de las carnes rojas, caen perfecto aquellas especias que son fuertes. Des en cuenta, un alimento que es fuerte como la carne roja, se combinan con especias más fuertes, que puede ser romero, cardamomo, ajo, van a hacer que se resalte más el sabor de este alimento. En el caso de los pescados, podemos cazarlo con eneldo, tomillo, perejil, todos estos deshidratados, o sea, ya en especias, secos, en polvo o deshidratado. La cebolla caen deliciosamente con los pescados. En el caso de los estofados, se puede emplear perfectamente el pimentón, la cayena, también laurel, orégano, cajún y así sucesivamente. Ya en cuanto a lo que serían ensaladas, sí hay que observar qué opciones se tienen en el plato para así poder combinarlo según sea la proteína. Yo siempre me oriento según el tipo de proteína que yo voy a escoger y así caso las especias o los vinagres, al igual que el aceite, para enaltecerlo, sobresaltar estos sabores. Me faltó mencionar en cuanto a las aves, que es el pollo, el pavo, el conejo es una carne blanca, pero también entra dentro de este grupo, dentro de las carnes blancas. Caen muy bien lo que es la albahaca, el tomillo, el orégano, también el laurel, la pimienta verde con las aves o las carnes blancas, pimienta negra con las carnes rojas y pimienta blanca con los pescados y mariscos. Eso es algo que yo siempre he resaltado. Y cuando es ya platillos más dulces, como hacer algún arroz con leche o algo que lleve leche o algún batido, algún smoothie, bebida caliente o una taza de avena. Todas aquellas especias dulces o con sabores fuertes como la canela, el clavo de olor, la guindilla, también el cardamomo se emplea bastante. Y todos lo que son como anís, menta, casan perfecto con los dulces. Entonces, cuando aprendemos a ver las especias, lo mejor cómo casan con cada alimento es que podemos hacer ese clic, lograr esa diferencia elaborando esos platos para realmente disfrutarlo y deleitarnos a la hora de consumirlo. Y es que hasta el aroma que se aprecia cuando se preparan los alimentos, uno haciendo estas combinaciones de especias, vinagres y aceites variados, realmente hacen una gran diferencia. Y bueno, se podrán preguntar de ¿a qué me refiero con vinagres y aceites variados? Bueno,
Hoy en día podemos maridar todo con gran inteligencia, utilizando vinagres de diferentes tipos que ya lo hay. Por ejemplo, el vinagre de manzana, el vinagre común de vegetales, también está el vinagre de coco, el vinagre de arroz, el vinagre de ajo, que son vinagres que se han infusionado y sirven para crear platillos distintos en el cual se quiera hacer un aliño particular y que realmente haga un mejor maridaje en relación a los sabores que contiene ese alimento. También hay que pensar de, como les dije, las especias fuertes con alimentos o proteínas fuertes. Asimismo se combinan los vinagres. Y también puede una cuestión de experimentar cómo les va mejor, qué les parece más agradable al paladar, según el tipo de que utilicen en combinación con X alimentos. A mí me encanta inventar en la cocina. O sea, las opciones de alimentos que yo he creado, los platos que yo he creado, salen a raíz de experimentar algo diferente. Entonces los invito a que realmente se adentren a la cocina y empiecen a mezclar, a percibir los sabores, a olerlo, a ver cómo pueden incluso a través del aroma crear ese maridaje. Porque si tengo un olor sutil con algunas preparaciones, puedo combinarlo con un aceite, un vinagre, una especie de un aroma más fuerte y eso me crea un equilibrio y un balance. Hasta ese punto hay que llevar los alimentos, de cómo yo puedo lograr un equilibrio o un balance, una armonía en el que tengo un polo de una forma y logro el otro polo para tener la unidad en ese plato. Y eso, cuando yo logro combinar ambos polos y alcanzo esa unidad, es lo que te lleva a vivir una experiencia inigualable con tus preparaciones. De verdad. Y eso es algo que yo siempre aplico cada vez que cocino. Asimismo, podemos encontrar aceites variados que están impresionantemente más a la mano. Aceite de oliva extra virgen lo podemos encontrar de diferentes formas, en el que se le ha añadido romero, ajo, tomillo y un sinfín de otros más. Asimismo está el aceite de linaza, el aceite de coco, los cuales estos tipos de aceites que son más sensibles, yo los recomiendo más para crear un aliño o una vinagreta que sirva para una ensalada o que sirva para bañar alguna preparación que deseen realmente variar su sabor o darle ese toque ácido distintivo con un aroma y una sutileza de ese aceite que también le aporta un sabor particular. Así que es muy importante saber cómo combinar estos vinagres y estos aceites para enaltecerlos, resaltar sus preparaciones. En lo particular, a mí me encanta el vinagre de manzana para las ensaladas, al igual que el vinagre de coco. Me fascina. Asimismo, en cuanto a los aceites, el aceite de oliva extra virgen es el que utilizo mayormente para todo. Si quiero hacer algo al sartén, es el que empleo, porque es el más resistente al calor. Y es muy importante tomar esto en cuenta, ya que los otros aceites, al ser más sensibles, se dañan al tener un contacto con el calor fuerte, lo que lleva a hidrogenarse y se convierte en una grasa trans, es decir, una grasa mala. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta. Si bien el aceite de coco es muy empleado para lo que es la bakery o los horneados o crear cualquier preparación de repostería, panadería, referentes a este tipo. Sin embargo, podemos utilizar para culminar alguna preparación, por ejemplo, un arroz. El mejor momento para
agregarle el aceite a un arroz es al final ya acabado de hacer. ¿Por qué? Va a permanecer más presente estas características de estos aceites y el aroma, el sabor va a ser muy particular a la hora de comer. Si se añade al inicio, como muchas personas hacen, que sofríen o tiran el aceite primero o se lo echan al inicio, todo ese tiempo en el que lleva de cocción ese cereal, que ya puede ser arroz, cuscús, quinoa, trigo, cualquier tipo que sea, hace que en el vapor se pierdan muchas de sus características, principalmente su aroma. Es por ello que para aprovecharlo mejor y en su esencia, añádalo al final y van a ver qué exquisitez lo van a tener. Pueden hacer una prueba simple haciendo un arroz, añadiendo al final aceite de oliva, aceite de coco, aceite de linaza y van a percibir la gran diferencia, se los aseguro. Entonces, tomen en cuenta hacer un maridaje con inteligencia, empleando especias, vinagres y aceites adecuadamente según el tipo de alimento. Un alimento fuerte, agreguen especias fuertes, vinagres fuertes, aceites más fuertes. Más sutil, del mismo modo, que sea más sutil. O creen algo diferente. Y recuerden que si tengo, por un lado, un alimento con ciertas características que sean fuertes y quiero balancearlo para crear mayor armonía con el aliño, las especias o con el acompañante para cambiarle y variar su sabor, eso va a hacer que esa unidad marque la diferencia en ese plato. Y ahí eso me lleva a pasar al tercer punto, que cuando se aplica inteligentemente, crea platos fenomenales que son de chuparse los dedos. Y es que es emplear distintos métodos de cocción hace que en tu boca tú experimentes una noción totalmente distinta en cada comida. Tú puedes tener un alimento al vapor combinado con un alimento al horno. O puedes tener unos alimentos en el sartén preparado, sellado solamente, y que ahí mismo tú puedas culminar de preparar el resto de tus alimentos de ese plato en particular. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando utilizamos el sartén sellado, lo que yo hago para aprovecharlo mejor es que cocino de primero mi pieza de proteína, ya sea un filete de pescado, un filete de carne, un filete de pechuga, lo que sea. Primero la proteína. ¿Por qué? Porque en el sartén va a quedar restos de este alimento y parte de su sabor, lo que me va a ayudar a mí a impregnárselo en el resto de los alimentos, principalmente los vegetales. Y claro, si quiero combinarlo o echarle algún tipo de cereal, como arroz, trigo, cuscús, el que desee en ese momento, también va a tomar ese sabor. Entonces, después de cocinar la pieza de proteína, la retiro e inmediatamente culmino mi preparación del resto de los alimentos. Si son vegetales, no hay necesidad de tenerlos precocidos. Ahora bien, si son cereales o legumbres, sí hay que tenerlos cocidos para solamente agregarle o impregnarle el sabor de la proteína. Y eso hace un juego en boca delicioso, sumamente delicioso. Esto me encanta emplearlo y la verdad que me hace disfrutar bastante cuando hago cualquier preparación. Asimismo, el mejor método de cocción para cocinar a ciertos vegetales, verduras principalmente,
y también los tubérculos es al vapor, porque en este método es donde el alimento conserva todos sus nutrientes y por ende sus sabores, ya que al ser muy sensibles al agua, si se ponen en contacto con el agua, principalmente los vegetales, por el agua, al ser ósmosis, va a perder sus nutrientes y por ahí también se va a ir su sabor. Hay que tomar muy en cuenta que cuando más se procure conservar los nutrientes del alimento, dentro del alimento, es cuando tú vas a percibir mejor su sabor y su textura. Por eso es que hay que llevarlo a su cocción en punto. Los vegetales tienen que quedar crocantes, los tubérculos tienen que quedar tiernos, que se puedan romper con facilidad. Al igual que los cereales y las legumbres tienen que quedar tiernas, no duras, tiernas. Los vegetales sí deben de quedar crocantes para que puedan aprovecharlo y disfrutarlo más. Todos los vegetales, cuando se sobrecocinan, es cuando quedan muy blanditos, muy suaves, se deshacen fácil, quedan sin sabor e insípidos. Entonces es sumamente importante tomarlo en cuenta. Pero sí, el cocinar al vapor lento es el método más recomendable y el que particularmente yo más utilizo en conjunto al sartén sellado para preparar el 95% de todos mis platos saludables y me quedan sumamente deliciosos. El otro método fácil y rápido es al horno y al broil. Y al horno, la ventaja que tiene es que se puede cocinar una mayor cantidad para poder reservarlo en la nevera. Por ejemplo, si se cocina una pieza grande de pollo al horno, se puede preparar para guardar diferentes porciones dentro de la nevera, cuestión de que solamente haya que recalentar o terminar una preparación de algún plato en específico. Y al broil es una forma como de crear un asado en el cual también el alimento está rápido y le aporta un sabor particular porque ayuda a que el alimento conserve sus nutrientes en vez de que se deshaga por entrar en contacto con el agua. Sí es muy importante tomar en cuenta de que el broil, de según como sea, puede quemar el alimento o llevarlo a un punto el cual también se mate, porque al ser en contacto el fuego directo con el alimento, si no se controla, puede quemar el alimento, mas no cocerlo adecuadamente. Entonces, es muy importante siempre mantener la observación sobre el alimento para cuando haya que voltear, se voltea, o si requiere que esta pieza esté en un laminado mucho más delgado para cocinarlo adecuadamente, hay que evaluar siempre el horno y también cómo emite el fuego. También la distancia que se tenga para tener la adecuación es necesaria a fin de que puedas preparar alimentos jugosos, deliciosos y en su punto. Eviten matar el alimento. Entonces, al tú crear platos con distintos métodos de cocción, tú vas a apreciar ese alimento en distintas formas, ya que cada uno hace que el alimento realmente sepa diferente y también en su término de cocción influye bastante en cómo puede apreciarse, además de su sabor, su textura. El cuarto truco, y este es uno de mis favoritos, es que combina texturas y sabores diferentes. Cuando tú mezclas crocante con tierno, salado con dulce, seco, húmedo, ácido, graso, señores, eso hace una explosión en boca sumamente delicioso, sumamente delicioso. Y algo que realmente he identificado en la cocina es que los platos más emblemáticos son aquellos en los que se conjugan sabores y texturas diferentes que hacen armonía. Y aquí es donde vuelvo a decirles sobre los polos. Si tengo
por un lado crocante y por el otro tierno, me va a crear esa unidad y eso me logra a mí llevarlo a un equilibrio ese plato. Y esa sensación se percibe, consciente o inconscientemente se percibe. Y eso hace en conjunto de que lo que tú vives en ese momento, esa experiencia culinaria que tú puedes vivir en cada momento del día que tú te sientes a comer, tú logres identificar textura, sabor, maridaje, especia, vivir realmente esa experiencia culinaria. Cuando hablamos de vivir una experiencia culinaria es cuando apreciamos lo que estamos comiendo, apreciamos el alimento, identificamos sus sabores, su textura, las especias que están presentes y todo lo demás. Es como desmenuzamos el plato sin que nos diga. Si no fueron ustedes que lo prepararon, es como desmenuzar en el plato qué es lo que tengo presente. Y si fueron ustedes que lo prepararon, es identificar, aquí está esta especie, aquí está este alimento, esta textura, y combinar una textura con otra, llevarla a la boca y hacer ese boom en boca. Señores, eso es un deleite, un deleite. Y bien, ustedes mismos pueden relacionarlo con aquellos platos que a ustedes les gusten más. Háganse conscientes qué ustedes perciben en boca. Ahí es donde realmente inicia la alimentación, inicia la nutrición e inicia la digestión. Pero me voy más lejos, que luego ahorita se lo voy a resaltar sobre dónde inicia realmente la alimentación. Y bueno, combinar texturas y sabores diferentes van a hacer de que ustedes logren crear opciones diferentes y una armonía que hace que ustedes se deleiten más preparando sus platos, al igual que consumiéndolos. Vivan en cada momento esa experiencia culinaria. Y el quinto truco es que para hacer que tus comidas sean sanas, ricas, fácil y rápida, haz suficiente y almacena adecuadamente. Señores, algo realmente que a mí me ha ayudado a mantenerme en forma y hacer todo lo que yo hago es realmente haciendo esto. Aquellos alimentos del cual yo considero que puedo tener 2 o 3 opciones a la semana y pueden conservarse adecuadamente, hago suficiente cantidad para estos días y lo almaceno en un recipiente hermético de cristal o que yo pueda llevar al microondas o al horno directamente. Me ayuda a agilizar mis comidas o las preparaciones de ellas a la hora de yo tener que comer. Porque si ando en un rush de tiempo, puedo tener cualquier excusa para comer lo que sea. Sin embargo, si ya tengo mis alimentos preparados y solamente tengo que mezclarlo con una pieza rápido, en menos de 10 minutos yo puedo hacer una comida saludable, solamente porque tengo preparado o almacenado los alimentos previamente. Entonces, si buscas agilizar tus comidas, esta es una excelente forma para que tú solamente tengas que mezclar y o complementar los platos que tú decidas. Por ejemplo, que solamente necesites decidir cuál es la proteína que tú vayas a comer y solamente tengas que tirarla al sartén, para ponerte un ejemplo. Ya con eso lo resuelves porque tienes conservado, refrigerado el acompañante. Entonces, haz suficiente y almacena adecuadamente para que puedas agilizar tus comidas sanas y al emplear los trucos anteriores que te mencioné, puedas lograr esos platos exquisitos que puedas disfrutar en cada momento del día. Y bueno, aplicando estos trucos, solo queda emplatarlo, colocarlo en tu plato armoniosamente. Pues toma en cuenta que inicias realmente tu alimentación al momento de tu mirar, observar tu plato, lo que tú vas a comer. Cuando
entras en contacto a través de tus sentidos con los alimentos, ahí es que inicia tu alimentación. Primero la mirada, el olfato, y luego es en boca lo que hace que lo que tú observaste, identificó tu cerebro y oliste, tú lo aprecies en boca. Así pues, toca también desaprender todas aquellas opciones mal cocinadas, mal empleadas o que no te gusten para llevarlas realmente a preparar como merecen y así tú puedas disfrutarlas al máximo. Así, a través de tus sentidos, con la vista, el olor, es que tú vas a comprobar si es agradable o atractivo. Porque cuando tú lo miras en tu plato y es atractivo para ti, tu cerebro va a emitir la señal de inmediato para que arranques a comer y a disfrutarlo. Así que asegúrate de colocarlo en tu plato de tal forma de que sea sumamente agradable para tus ojos y a la vez esa combinación de especias, de jugos, de aromas, lleguen a tu olfato y así cuando lleves el primer bocado en tu boca puedas apreciar al máximo esos alimentos. A eso es lo que se le llama una experiencia culinaria y un deleite a la hora de comer. Recuerda tener variedad de colores, ya que eso asegura que tu nutrición sea rica. Además, ten presente balancear y compensar los macronutrientes según sean tus objetivos, porque esto hace que tú seas flexible, te deleites con cualquier opción en cualquier momento y a su vez logres sostener o alcanzar ese estado que deseas siempre para ti. Por ello, recuerda estos 5 trucos, escoge alimentos frescos y en su punto, utilizas especias, vinagres y aceites variados, emplea distintos métodos de cocción, combina texturas y sabores diferentes y haz suficiente, almacénalos adecuadamente y crea combinaciones, inventa, disfruta la cocina y sobre todo, adéntrate a los alimentos, conócelos, porque mientras más consciente eres de qué es lo que estás consumiendo, mayor provecho podrás obtener de ellos.